Muy buenos días a todos, especialmente a los más madrugadores. ¿Qué tal? Espero que estéis bien, espero que estéis en casa, como siempre. Y bueno, vamos a ello. Os quería comentar esto porque una compañera vuestra me ha mandado por chat privado este ejercicio de árbol genealógico de genética. No sé exactamente si es de un examen de selectividad o se lo han puesto en el colegio, pero me ha parecido un ejercicio interesante porque es muy del tipo de los que suelen caer en selectividad. Entonces os lo voy a dejar en el chat para que lo resuelva quien quiera por su cuenta y este vídeo lo grabo pues, como forma de corregir el ejercicio o para quien no sepa hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces voy a dar unas nociones muy básicas de genética de este tipo de problemas. Quien no las esté considerando demasiado básicas quizá no debería ver el vídeo ni hacer el ejercicio, debería ponerse a estudiar el tema y una vez que lo tenga estudiado y lo haya entendido, volver al vídeo o volver al ejercicio e intentarlo. ¿De acuerdo? Porque las nociones que voy a dar son tan básicas que probablemente si no alcanzáis a ellas, si no las conocíais, es que no os habéis estudiado todavía el tema. Así que vamos a ello. El ejercicio nos dice que la fenilcetonuria se produce por un error congénito del metabolismo del aminoácido fenilalanina en seres humanos. En el pedigrí, árbol genealógico siguiente, se representan 3 generaciones de una familia afectada. Bien, primer concepto muy básico, ¿vale? Que tenéis que saber. Las 3 generaciones en genética son las 3 líneas, bueno, las generaciones son las líneas de descendencia, ¿vale? Son esta y esta, primera, segunda y tercera generación. Las generaciones en genética se nombran con números romanos, primera, segunda, tercera generación, y los individuos se nombran con números latinos, ¿de acuerdo? Se numeran con números latinos. Vamos a ver qué nos piden. Nos piden, ¿la anomalía se hereda como un carácter dominante o recesivo? ¿Y por qué? Segundo, ¿la anomalía se hereda como un carácter determinado por un gen autosómico o ligado al sexo? ¿Y por qué? Y tercero, ¿qué personas del pedigrí se puede asegurar que son heterocigóticas? Bien, lo que nos piden es el patrón de herencia, si es dominante o recesivo, si es autosómico o ligado al sexo. Esto es lo que más frecuentemente se pide en los árboles genealógicos en selectividad. Después se suele pedir que se resuelva el árbol, es decir, que se resuelvan todos los genotipos que sea posible asegurar. En este caso se nos pide que indiquemos solo los que sean heterocigóticos, pero es exactamente lo mismo, porque para afirmar cuáles son seguro heterocigóticos hay que afirmar también cuáles no lo son, es decir, cuáles son homocigóticos o no se puede saber. ¿De acuerdo? Bueno, para resolver estos ejercicios lo que tenéis que saber es que debéis tener más sentido común y más lógica que conocimientos muy allá de genética, ¿de acuerdo? Son cosas que a quien le gusten los sudokus y a quien le gusten los crucigramas probablemente le gustarán este tipo de ejercicios, porque son muy de lógica, son tipo pasatiempo. Así que vamos a ello. De nuevo, antes de empezar a resolver el primer apartado, voy a dar una noción muy básica que insisto que quien no conozca debería ir a mirarse antes el tema. En genética tenemos este lenguaje de símbolos, ¿vale? Esta simbología, en la cual básicamente hay más símbolos, ¿vale? Pero los que vais a necesitar en selectividad son probablemente solo estos. Bueno, pues en genética estos símbolos significan: el cuadrado se identifica como un hombre, como un varón, el círculo como un individuo del sexo femenino, una mujer. Las figuras que estén coloreadas de negro se entiende que son enfermos, es decir, han manifestado la enfermedad, y las que estén medio coloreadas de negro son portadores asintomáticos. Es decir, que en las enfermedades que tengan patrón de herencia autosómico recesivo tendrán un alelo mutado y un alelo no mutado. Por tanto, son portadores del alelo mutado, del alelo de la enfermedad, pero no llegan a desarrollar la enfermedad, ¿vale? Dicho esto, vamos a hincarle el diente. Lo primero que nos piden es saber si es patrón de herencia autosómico, dominante o recesivo. Bien, si no tenéis ni idea de por dónde empezar con este tipo de ejercicios, yo os recomiendo que empecéis siempre. Como os digo, son ejercicios tipo pasatiempo y no pasa nada por equivocarse y empezar por el lado incorrecto, porque lo vuelves a intentar con otro individuo y ya está.
Yo os recomiendo empezar siempre por los individuos enfermos, que son los que más información os suelen dar. Yo voy a empezar por el individuo 3 de la segunda generación, porque está enfermo y creo que puede tener más información. Para mí, en general, los individuos que más información suelen dar son los enfermos y después sus progenitores y su descendencia. Por eso yo me centro en el individuo 3, porque está enfermo y porque además tenemos información de sus progenitores y tenemos a su descendencia, mientras que el individuo 1 de la generación 3 está enfermo pero no tiene descendencia. Por tanto, me voy a centrar en el 3, que creo que me dará más información. ¿Vale? Esto como truco. Si veis que trabajando con el 3 no conseguimos ninguna información relevante, pues volvemos para atrás y seleccionamos otro individuo, por ejemplo, este, ¿vale? Bien, se nos pide que barajemos dos posibilidades. Primero, que sea dominante. Me vais a perdonar la letra, pero no es nada fácil escribir en el ordenador. Y segundo, que sea recesivo. Trabajemos con la primera de las posibilidades, que es dominante. Si es dominante, el alelo mutado es A mayúscula. Y A minúscula es el alelo sano. Bien, el individuo 3 de la segunda generación, que es mujer, ¿vale? ¿Qué posibilidades de genotipo puede tener? A mayúscula, A minúscula, es decir, ser heterocigota, o A mayúscula, homocigota para el alelo mutado. Bien, vamos a trabajar con la primera de las alternativas. Con esta, por ejemplo, que sea A mayúscula. Está enferma porque tiene los dos alelos mutados. ¿Qué tendría que haber ocurrido con vamos a sus progenitores? Que tendría que haber heredado una A mayúscula del padre y una A mayúscula de la madre. Si es dominante, con tener una A mayúscula sería suficiente para manifestar la enfermedad. Por tanto, el padre y la madre deberían estar enfermos. Así que esta hipótesis no es válida. Sabemos que esto no es posible. Vamos con la siguiente hipótesis. Que sea heterocigota, tenga A mayúscula, A minúscula. ¿Sería suficiente para que estuviera enferma? Sí, porque tiene una A mayúscula, suponiendo que sea dominante. Entonces, ¿cómo sería la herencia? Pues habría heredado una A mayúscula del padre y una A minúscula de la madre, o viceversa, una A minúscula del padre y una A mayúscula de la madre. En cualquiera de los dos casos, uno de los dos progenitores tendría que estar enfermo, porque uno de los dos progenitores tendría el alelo mutado. Como ninguno de los progenitores está enfermo, de nuevo, esta hipótesis tampoco es válida. Bien, si ninguna de las dos hipótesis de la dominancia son válidas, podemos asegurar que no tiene herencia de tipo dominante, sino recesivo. Vamos a comprobarlo. Si es recesivo, A mayúscula es el alelo sano y A minúscula es el alelo mutado. Para tener la enfermedad, por tanto, hay que tener los dos alelos mutados, A minúscula, A minúscula. Bueno, pues supongamos que es así, que la individua 3 tiene A minúscula, A minúscula. Bien, pues entonces suponemos que ha heredado una A minúscula del padre y una de la madre. ¿Esto cuadra? Perfectamente. Si el padre tiene un alelo sano y la madre un alelo sano, siendo recesivo, los padres no tendrían por qué estar enfermos. Podrían haber dado a la hija cada uno el alelo mutado y ellos, al ser heterocigotos, ser asintomáticos. Así que aprobamos esta hipótesis. Bien, se nos preguntaba, ¿dominante o recesivo? Pues ya tenemos la respuesta, recesivo. ¿Y por qué? Pues la respuesta es más que válida, porque la mujer 3 de la segunda generación tendría, si fuera dominante, tendría que haber recibido un alelo mutado de alguno de los dos progenitores y por tanto alguno de los dos progenitores al menos tendría que estar enfermo y no lo están, así que tiene que ser recesivo. Bien, primera resuelta. Segunda, se nos pregunta además si es herencia ligada al sexo o herencia autosómica, es decir, ligada a un cromosoma no sexual. De nuevo se nos están planteando dos hipótesis. Una, ligada al sexo. Dos,
autosómica. ¿Qué patrones de herencia ligada al sexo conocemos? Herencia ligada al cromosoma X y herencia ligada al cromosoma Y. De nuevo nos vamos a fijar en esta mujer, que es la que más información nos está aportando hasta ahora. Y vamos a trabajar con la primera hipótesis, que sea herencia ligada al sexo. Bien, vamos a suponer que es herencia ligada al cromosoma Y, porque es más fácil de descartar. Con una herencia ligada al cromosoma Y, estos son los dos posibles genotipos sexuales, los hombres tendrían el alelo Y mutado, así que serían directamente enfermos, ¿de acuerdo? Mientras que las mujeres que no tienen cromosoma Y no pueden enfermar. Tenemos a una y dos mujeres enfermas, ¿vale? Esta y esta son mujeres enfermas, así que no puede ser que sea herencia ligada al cromosoma Y. Descartamos completamente esta hipótesis. Vamos a la segunda hipótesis, que sea herencia ligada al cromosoma X. Aquí las mujeres y aquí los hombres. Los hombres con el X mutado, independientemente de que sea autosómico recesivo, al tener todos sus cromosomas X, o sea, 1 mutados, directamente son enfermos. Mientras que las mujeres pueden tener un alelo mutado o dos alelos mutados. Como este patrón de herencia ya hemos visto que es recesivo, necesita tener los dos cromosomas X mutados para manifestar la enfermedad. Bien, entonces, trabajamos con esta hipótesis. Esta mujer, que es XX por ser mujer, como está enferma, tiene que tener los dos cromosomas X mutados porque era herencia recesiva. Así que tiene que haber heredado un cromosoma X mutado del padre y un cromosoma X mutado de la madre. La madre podría tener otro cromosoma X no mutado y por tanto estar sana, pero el padre, que tiene solo un cromosoma X, al estar mutado, tendría que estar enfermo y no lo está. Así que de nuevo, esta hipótesis tampoco es válida, no puede ser ligado al cromosoma X, por tanto solo nos queda la opción de herencia autosómica. Segunda respuesta resuelta. Es herencia autosómica recesiva. ¿Y por qué? Pues la respuesta vuelve a ser igual de válida. Porque si fuese ligada al sexo, no podría estar ligada al cromosoma X, al cromosoma Y, perdón, porque las dos enfermas son mujeres y en herencia ligada al cromosoma Y solo enferman los hombres, y no podría ser ligado al cromosoma X porque al ser recesivo, esta mujer tendría que haber heredado dos cromosomas X mutados, uno del padre y otro de la madre, y ya sabemos que en herencia ligada al X, los hombres portadores son directamente enfermos, así que el padre tendría que estar enfermo y no lo está. Y vamos con la tercera pregunta. Se nos pide marcar cuáles sabemos 100% que son heterocigotos. Básicamente esto es que resolvamos el árbol. Bueno, ampliamos el árbol y vamos a ver. Bueno, sabemos que es herencia autosómica recesiva, ¿vale? Y que por tanto para estar enfermo hay que tener los dos alelos mutados y para estar sano se puede ser homocigoto, esto es enfermo, y esto sano. Puede ser homocigoto para los dos alelos no mutados o heterocigoto. Bien, conocemos las enfermas. A minúscula son homocigotas y, de nuevo, os he dicho que lo que más información nos suele aportar son los enfermos y sus progenitores y descendencias, así que vamos a ello. Vamos con los progenitores. Si esta mujer está enferma, es homocigota a minúscula, sabemos que los dos le tuvieron que aportar una A minúscula, ¿vale? Como están sanos, ¿podrían tener los dos también A minúscula? No. El otro alelo en los padres tiene que ser un alelo no mutado, porque si no estarían enfermos. Así que ya tenemos la primera... los dos primeros individuos que sabemos que son heterocigotos, que es lo que se nos pide. Vamos ahora a la descendencia.
La mujer les ha tenido que aportar a las dos hijas, obligatoriamente, una A minúscula. Bien, el padre que está sano puede ser A mayúscula o A mayúscula A minúscula. ¿Les podría haber aportado una A minúscula? No, porque entonces estarían enfermas. Les ha tenido que aportar una A mayúscula porque están sanas. Así que ya sabemos que estas dos mujeres también son heterocigotas. ¿De este hombre podemos saber algo? No, porque este hombre solo sabemos que ha aportado a sus hijas la A mayúscula, pero no sabemos si su otro alelo es A minúscula. Y como no tenemos información de sus padres, no podemos saber nada. Así que este hombre podría ser homocigoto para el alelo sano o heterocigoto. Vamos al otro lado de la descendencia. De nuevo nos fijamos en un individuo que esté enfermo, que es el que más información nos aporta, y vamos a sus progenitores. Esta mujer es homocigota A minúscula, luego sus padres le tienen que haber aportado cada uno de ellos una A minúscula. Como están sanos, ¿podrían tener otra A minúscula? No, porque entonces estarían enfermos, así que ya sabemos que el otro alelo de los padres es A mayúscula, A mayúscula. Ambos son heterocigotos. Bien, nos quedarían este chico y esta chica. Estos chicos sabemos que están sanos, así que tienen una A mayúscula seguro, pero ¿podrían haber recibido una A mayúscula del padre y una A mayúscula de la madre? Sí. ¿Podrían haber recibido una A mayúscula del padre y una A minúscula de la madre? Sí. Y viceversa. Entonces, de estos dos individuos no sabemos nada más que están sanos y por tanto no son A minúscula, A minúscula. Así que ya tenemos la respuesta. ¿Cuáles de estos individuos sabemos seguro que son heterocigotos? Estos dos y estos dos. Bueno, chicos, ejercicio resuelto, espero que os haya sido útil, espero que lo hayáis entendido bien. Ya os digo que son ejercicios muy de lógica, no hay que tener grandes conocimientos y cuando se hacen 3 ejercicios iguales ya se saben hacer todos, así que si se os dan mal os recomiendo que os pongáis a practicar porque son ejercicios muy agradecidos que caen mucho en selectividad, que si sabes hacerlos son puntuación asegurada porque de verdad que los que suelen caer son muy fáciles, son muy repetitivos y si sabes hacer uno, lo sabes hacer todos. Así que mucho ánimo y para adelante.